Entonces, el día de hoy, como lo dice el título, vamos a ver el tema que se llama sustantivos contables e incontables, ¿listo? Tanto en el inglés como en español, muchas de las veces hay cierto tipo de objetos, de alimentos y de sustantivos que se pueden contar y que no se pueden contar, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero totalmente en inglés. Yo les puse las diapositivas, textos en inglés y en español, ¿listo? Pero de igual manera, si hay alguna palabra en inglés que no entiendan, me pueden preguntar, ¿listo? Entonces, Profe, dime. ¿Quién me dijo, profe? yo, Profe, Jimena, profe, Dime, mandó el Jimena. ser que usted lo sacó a él de la clase de acá. ¿Y yo lo saco? No, jamás. Dile que vuelva a iniciar. ¿Ya puedo iniciar o no? Ya, ¿Sí? Listo. ya. Entonces, vamos a comenzar con los countable nouns, que son los contables, los que sí se pueden contar. Entonces, aquí nos aparece la definición. Obviamente es lo mismo que dice el nombre. Entonces, los nombres o sustantivos contables son aquellos que sí se pueden contar. Por ejemplo, nos aparecen 3 ejemplos, que son estos primeros que nos aparecen en esta parte. Dice one pencil, 2 cats, and 3 houses. ¿Qué dice la primera? A ver, los voy llamando y van activando el un micrófono. lápiz. Entonces, Mariana, ¿qué dice la número 1? Un lápiz. Bien. ¿Qué dice la número 2, Mariana? 2 gatos. ¿Y qué dice la número 3? 3 casas. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los sustantivos que se pueden contar fácilmente lo podemos hacer con nuestras manos. ¿Listo? Pero entonces, tengan mucho cuidado con esto. Aquí estamos utilizando estos números, los cuales nos están indicando cuántos son, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí queremos decir un lápiz, ¿verdad? Pero ¿cómo diríamos lápices? Entonces, la segunda regla que nos indica o que tiene que ver con los contables es esta, dice, los nombres contables tienen una forma en plural. Por ejemplo, si queremos decir egg es huevo, ¿cierto? Entonces, si queremos decir huevos, lo único que tenemos que hacer es añadirle una S, ¿listo? Entonces, por ejemplo, gato solito en singular se escribe cats, ¿cierto? Pero si queremos decir gatos, que es más de uno, entonces le añadimos una S, ¿listo? De igual acá, bicycle. Si ustedes se dan cuenta, bicycle es solo una, bicicleta, ¿cierto? Pero si queremos decir bicicletas, entonces le añadimos la E y la S, ¿listo? De igual acá, cuando tenemos, por ejemplo, la palabra vestido. Entonces tenemos la palabra vestido, pero queremos decir vestidos. Entonces lo único que hacemos es añadirle la E y la S, ¿listo? Para convertirlo en plural. ¿Ahí más o menos me hago entender? Señora. Listo. Sí, señora. Señora. Recuerden que cuando hablábamos en presente, Señora. dijimos que los verbos en tercera persona se les añade S, ¿cierto? Entonces, esta regla que está entre paréntesis es ¿para qué? Para los sustantivos. Entonces, cuando terminan en consonante O, no mentiras, cuando terminan en doble consonante como dres, ¿sí ven que dres tiene doble S? ¿Sí lo ven? Señora. Sí, señora. Cuando terminan doble Señora. consonante, le añadimos E y S, ¿listo? Cuando tiene al final doble S o dos consonantes seguidas. O cuando termina en O, se les añade la E y la S también, ¿listo? De resto, Señora. de sustantivos solo se les añade la S, ¿listo? Solo en este Cualquier caso. palabra que se repita toca ponerle la E y la S, ¿sí? Para convertirlo en plural. Si, por ejemplo, tú quieres decir gato, gato se dice cat, pero tú quieres decir gatos, entonces tienes que añadirle una S, quedaría como cats. ¿Listo?
¿Listo? Sí, señora. Listo, Catherine. Entonces, ¿cuál es la tercera regla? ¿Se acuerdan que nosotros vimos estos dos preposiciones, la a y la an? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién Sí. me Señora. dice para Sí, qué señora. se utiliza la a? La La solita. A es para la letra vocal. No. ¿Para qué se utiliza la a y para qué se utiliza an? Acuérdense que significan lo mismo, pero tienen diferente uso. ¿Quién me dice? Y unas, profe. Dime. Significa un y unas. No, significa un. Pero ¿para qué se utiliza el a y para qué se utiliza el an? Vean los ejemplos. Si ven, ahí aparece ejemplo 1 y ejemplo 2. ¿Para qué se utiliza el an? Se utiliza para cuando hay una vocal. Y Y el A para cuando no hay una vocal. Cuando hay una consola. Cuando no comienza por vocal, sino por una consonante. bien, No empieza por vocal. los dos significan totalmente lo mismo. Un o una, ¿listo? Significan lo mismo, pero tú usas, ¿quién tiene el micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. Listo. Pero tú utilizas el a para cuando después del a hay una consonante. Veamos el ejemplo 2. ¿Sí ven que dice a house? Entonces, se utiliza la a sola cuando después Se le hay una escucha consonante. pasito. ¿Muy pasito? Ahí estoy hablando lo más duro que puedo. ¿Ahí me escuchas? ¿Mejor? No, no se escucha. Ahí. Jimena, ¿ya? No. Luego Ahí si se tengo todo el escucha. volumen, pero no. Cariño, pero yo estoy hablando Profe, lo se más escucha. que puedo. Profe, se escucha bien. Y se escucha bien, profe. Sí, se escucha bien. Trata de subirle todo el volumen que puedas, Jimena, porque yo creo que estoy hablando supremamente duro. Sí, suena durísimo. Listo, intenta y me dice si definitivamente no. Voy a tratar de hablar un poquito más. Hagamos micrófonos. Listo. Por ahí se escucha ruido. ¿Quién está? Listo. Entonces, la A solita se usa para cuando la siguiente letra es una consonante. Si ustedes pueden ver, aquí está la H, ¿listo? Y la AN se utiliza para cuando después hay una ¿qué? Ángel, ayúdame. Benavides. Para cuando después hay ¿qué? Ángel. Profe, yo quiero decir. Yo quiero, profe. Profe, es que se me va el internet. Bueno, el datos. No se escucha bien acá. Señora. Una vocal. Listo, Daniel. Entonces, Daniel, en el AN se Profe, no le escucho. Profe, no se escucha. ¿No se escucha en serio? Listo, ya lo puede No. escuchar, ya la puede escuchar. Ya ahora sí, profe. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Listo, Daniel. Entonces, ¿para qué se usa la preposición AN? La AN Sí. para cuando después hay una vocal. Ok. ¿Y para qué se usa el A? Para que cuando después, en vez de hay una vocal, una consonante, en este caso se utiliza A. Ok, muy bien, listo. Esto, apagamos micrófonos, esto ya lo habíamos visto en clase, ¿listo? Entonces, cuando estamos hablando de contables, que yo digo 3 casas, 4 perros, 5 celulares, 3 libros, podemos usar estos. Se utiliza solamente para cuando hablamos, alguien se escucha por ahí respirando muy duro. Listo.
Entonces, esto se usa para cuando el an y el a se utiliza para cuando solo hay un objeto, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, si aquí dice an apple, dice una ¿qué? Una manzana, ¿verdad? Y aquí dice a house, entonces es una casa. Siempre el a y el an lo vamos a usar para cuando se habla de solo una cosa, ¿listo? Para cuando solo se habla de una cosa, ¿listo? Entonces, también antes de utilizar un adjetivo contable, como lo puede ser los gatos, el lápiz y las casas, podemos utilizar un número antes. Nosotros ya vimos los números en clase, entonces ya somos duchos en eso. Por ejemplo, tenemos tres manzanas y 4 casas, ¿listo? Entonces siempre o cuando ustedes pueden utilizar un número antes del sustantivo, ¿listo? Entonces, quiero preguntarle, Ligen, ¿estás ahí? ¿Te sirve el micrófono? Sí, señora. Listo, Ligen. Entonces, mirando este ejemplo, el 2, ¿cuál sería el sustantivo contable? Donde dice 5 houses. ¿Cuál sería el sustantivo contable? Yo, profe, yo me lo sé, yo sé. Espera que le estoy preguntando a Ligen. Ay, ¿Cuál es el sustantivo contable que aparece acá, donde dice 5 houses? Profe, o sea, no entiendo la pregunta, ¿cómo así? Tenemos, mira, si ves acá, en el ejemplo 2, ¿cierto? Tenemos una pequeña oración mínima que dice 5 houses. Ahí aparece un número y aparece un sustantivo contable. ¿Cuál es el sustantivo contable? ¿House? Dime. ¿Houses? O sea, casas. Bien, ese es el sustantivo contable, ¿cierto? ¿Y cuál sería el número, Lidia? 5. Sí. Ok, muy bien, Lidia. Ahora voy a preguntarle a Profe, a mí, profe. Daniel. Sí, Profe, no escucho bien. ¿Alguien no me está escuchando bien? Yo, Súbele el volumen, cariño, porque yo te escucho profe, no perfecta. escucho nada. ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 señora. Listo. Entonces, Daniel, aquí en este ejemplo, el que estoy señalando con el mouse, dice an apple. ¿Cuál es la preposición y cuál es el sustantivo contable? la preposición es an y el Apple. sustantivo contable es apple. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte de los contables? No, profe, está Simplemente fácil. cuando ustedes dicen 3 computadores. la señora. Profe, yo. La última pregunta. ¿Quién? ¿Quién? O yo. Yo, profe. Laura Bando, ¿sí? Sí. Cuéntame. Sí lo entiendo el de an apple. El de ese. Que no lo Es- entiendo bien. Listo, Sí. cariño. Acuérdate que hay 2 preposiciones. Está an y está a. ¿Listo? Estas 2 significan totalmente lo mismo. Pero an se usa para cuando después de la n hay una vocal. Si te das cuenta, aquí está la a, ¿cierto? Y la a solita se utiliza para cuando después hay una consonante. Entonces yo estoy diciendo aquí una manzana y una casa. ¿Listo? Entonces, profe. significan totalmente lo mismo, pero esta se utiliza para cuando hay vocal y esta se utiliza para cuando hay consonante. ¿Listo? Ah, ok, gracias, profe. Listo. Profe. ¿Alguien más? Michelle, ¿sí? No, Sayari. Ah, Sayari, cuéntame. Pues no entiendo el segundo, donde dice egg en Berkeley. Digamos que tú quieres decir, tú dices, bueno, el perro, tú dices un perro, pero tú quieres decir los perros, o sea, tú quieres hablarlo en plural cuando hay más de 2, cuando hay más de uno, ¿listo? Sí, Entonces, cuando señora. tú quieres decir, por ejemplo, aquí, egg es huevo, ¿listo? Egg es huevo, pero Sí, tú señora. quieres decir huevos. Entonces, cuando tú quieres decir huevos, quedaría totalmente igual, pero lo único que le añades es una S. ¿Y Es si, parecido, dime, y si es más largo?
le añades S. Digamos que solo hay estas dos reglas, que cuando hay doble consonante como dres, les añades señora. E y S. ¿Listo? Ah, ok. Está quedando poquito tiempo. Y de resto tú solo les añades S, pero es cuando quieres hablar en plural, igual que en el español. Tú dices perro, ¿cierto? Pero si, Sí, señora. pero si quieres decirlo en plural, tú dices perros. Lo único que le estás añadiendo sería la S, ¿listo? Ok, profe, gracias. Chicos, vale, tranquila. Chicos, como ustedes saben, las clases duran 40 minutos, pero entonces nosotros necesitamos más tiempo porque tenemos 2 horas. Entonces nos quedan 9, bueno, prácticamente 9 minutos de clase. Entonces lo que yo voy a hacer es que apenas se corte la clase, yo les- Santiago Cubillos, apenas se acabe la clase o se corte, yo les voy a enviar nuevamente otro link al grupo para que vuelven e ingresen a la clase, ¿listo? Entonces, si se acaba la clase pendiente en el grupo, que yo ahí les voy a estar alojando el otro link, ¿listo? Porque estas clases solo duran de 40 minutos. Listo. Entonces, ahora vamos con lo difícil. Estos son algunos ejemplos de las cosas que se pueden contar. Entonces, tenemos van, tenemos sándwich, apple, orange, salad. Estos son algunos alimentos que nosotros podemos contar. Digamos, yo tengo 3 tomates, tengo 3 hamburguesas, tengo 3 huevos, 3 papas, 3 perros calientes. Son cosas que ustedes fácilmente pueden contar, ¿listo? Estos son algunos ejemplos. De igual manera, ahora vamos a pasar a los adjetivos que ustedes definitivamente no pueden contar en inglés, ¿listo? Entonces, un ejemplo. Aquí nos dicen la definición. Los nombres o sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los podemos delimitar individualmente, sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares y no se les puede añadir ese. No sé, O en sea, clase aún. a los adjetivos, chicos, apagamos por favor micrófonos. A los sustantivos que no son contables es imposible añadirles ese, ¿listo? No se les puede añadir ese. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos sal. Les voy a poner un ejemplo en español. Señor. Señor. Su señal está mala y ahí se oye. La ¿Mi señal. señor? Ah, ya está buena. ¿Ya me Profe, y escuchan? no se puede decir sal. Dime. Daniel. Daniel. Sí, pero Profe, digamos, se quiere, digamos, harta sal, ¿no se puede poner ese? No, porque si tú no puedes decir, se los pongo el ejemplo en español, tú no puedes decir, yo tengo 2 sales, tengo 3 sales, tengo 4 sales, tú no puedes decir eso, no está bien dicho, ¿listo? Pero puede decir, tengo 2 bolsas de sal. Ajá, ya eso es totalmente diferente, ya vamos para allá, ¿listo? Entonces por ahora, esperemos ahí mientras les acabo de explicar, ya vamos para allá. Por ejemplo, tenemos madera, wood es madera, ¿listo? Espérenme un momento y veo el chat. Sofía Pinción, ¿ya me escuchas? José Ángel, ¿me La escuchas? escucho mal. ¿Alguien más me está escuchando mal? Yo, profe Benavides. Profe, es que tienen los audífonos como prendidos porque se escuchan entrecortado. Sí, profe, se escucha cortado. Profe, yo también Espérenme lo y escucho. quito los audífonos. ¿Me escuchan? Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. ¿Me escuchan mejor ahí? Señora, mucho Sí, mejor. señora. Sí, señora, Listo, muy ya la bien. escucho mejor. Apaguen todos los micrófonos. Sí, por favor. Listo, seguimos. Entonces, por ejemplo, wood, la que tenemos aquí de segundas, es madera, ¿listo? Tú no puedes decir, yo tengo 2 maderas, tengo 3 maderas, tengo 4 maderas. No, no se puede. ¿Listo? Obviamente, como lo decía ahorita Mariana, si tú quieres, tú no puedes decir, yo tengo 2 sales, pero tú puedes decir, yo tengo 2 libras de sal, ¿cierto? Se o cuenta tengo 4 trozos de madera. o tengo 4 trozos de madera, pero tú no dices, tengo 2 maderas, 3, nada. Hay varios adjetivos incontables, ¿listo? Entonces es muy importante identificarlo. Tenemos salt,
que es sal. Espero vayan tomando apuntes. Tenemos wood, que es madera. Tenemos tea. Tea es lo mismo que el té, ¿listo? Tú no puedes decir yo tengo 2 tés. Tú puedes decir yo tengo 2 copas de té, yo tengo 2 vasos de té, ¿listo? Tú cuentas es el vaso, más no el té que hay dentro del vaso, ¿listo? Sí, más o menos me hago entender. Señora. Listo. El azúcar. Tenemos vino. El vino, tú cuentas las botellas de vino, pero tú no puedes decir yo aquí tengo un vino y aquí tengo el otro vino. No, ¿cierto? Tú dices tengo una botella de vino y aquí tengo la otra botella de vino. Tú cuentas son las botellas, más no lo que hay dentro de la botella, ¿listo? Sigue con el azúcar. Igual que con la sal. Tú dices tengo una libra de azúcar, una bolsa de azúcar, pero no dices tengo 3 azúcares. Porque se sabe que el Suena azúcar feo. sí son cositas muy chiquitas, pero es imposible contarlas. Es imposible que tú digas, en este vaso de café hay 100 pedacitos de azúcar. ¿Es posible o no es posible? ¡No es posible! Claro, porque tú no te puedes poner a contar cada trocito de azúcar. No, es imposible, ¿listo? Tenemos también, bueno, obviamente el azúcar, el pan. Entonces, nosotros en español sí decimos tengo un pan, pero no, es como un trozo de pan, ¿listo? El cabello. Ustedes que tienen cabello, ¿saben cuántos cabellos tienen? ¿Quién sabe No, cuántos cabellos tienen? No, porque no, son muchos. Claro, son muchos. millones. Entonces, es millones. Es Tal vez, imposible contarlos, ¿listo? tal vez con una Tenemos máquina futurista se cuenten, pero no. claro, y de pronto hasta si tú te pones en el trabajo de hacerlo, de pronto lo puedes hacer, pero es imposible decir yo tengo 1000 cabellos. No, ¿listo? Tenemos el arroz. El arroz también es totalmente incontable, ¿listo? Entonces, tú no dices, me comí 2 arroces. No, para nada. Entonces, no sé, me comí una cucharadita de arroz, preparé una libra de arroz, ¿listo? Más o menos me estoy haciendo entender. Señora. Listo, quiero que todo esto quede claro. La leche. La leche. Entonces tú dices, yo tengo aquí una leche y aquí la otra leche no. Yo tengo una caja de leche, una bolsa de leche. Tú lo que cuentas es las bolsas, el recipiente donde se encuentra ese alimento. ¿Listo? Entonces, en la parte de abajo dice, sin embargo, en el momento que los delimitamos, estos mismos nombres o sustantivos pasan a ser contables. ¿Listo? Deberían ir precedidos, si quieren individualizarse, de alguna palabra con valor partitivo. Entonces, como lo decía Mariana, tú no dices 2 sales, tú dices, por ejemplo, en el primer ejemplo, creo que todo lo mismo, 2 libras. dice 1 gramo Sal. de sal. Ahí la sal se volvió contable. Sí, 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 señora. ¿cierto? Porque estamos diciendo que hay 1 gramo, entonces ya la estamos contando, ¿listo? Por ejemplo, con la madera. ¿Qué dice la segunda oración? Ya les digo Una quién. pieza de A ver, madera. Una pieza de madera. listo, a ver. Una ruma de madera. Una pieza de madera, ¿cierto? Una pieza de madera. ¿Ahí la madera se volvió contable? Sí. ¿Sí o no? Sí. Señora. Sí. Sí, pero de Tenemos diferente el manera. Tenemos el té, ¿listo? Profe, yo tengo Dime. Dice 2 cubos de té. Yo tengo 2 hierros, es un ejemplo incontable. ¿Quién podría ser? En el vino, digo en el té, dice 2 copas de té. ¿Listo? Entonces tú no dices aquí tengo un té y aquí tengo el otro té. No, tengo copas de té. Tengo una copa de té. ¿Listo? Ahí el té se volvió contable. Sí, no, tal vez. Chicos, ya se nos va a acabar la clase, entonces ya la termino y les envío el nuevo link. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, juiciosos, ya nos vemos. Listo.
Veamos el ¿Tengo nombre? ¿Ahí están viendo las diapositivas? Sí. Señora. Señora. Entonces, señora. conmigo, Sí, señora. Sí, señor. esta parte todavía sigue siendo de los sustantivos que no son contables, ¿listo? Como les decía al principio, los nombres incontables no tienen forma en plural. Ustedes no dicen los arroces, las leches, no, jamás, ¿listo? Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo que dice, ¿alguien me puede decir qué es rice? Arroz, Bien, arroz. Si ustedes ven, ahí en esta parte les aparece rices, pero está tachado porque, como dice en la parte de arriba, tú no puedes añadirle esto, quedaría solo así. ¿Listo? Porque tú no puedes decir los arroces, las leches, los azúcares, no. ¿Listo? Igual que con la leche, milk. Tú no puedes escribir milks. ¿Listo? Siempre va a quedar así. Para los que son incontables. ¿Listo? De igual manera vamos con las preposiciones vistas anteriormente. A y an. Para los incontables tú no les pones ni a ni an. ¿Listo? Jamás. Entonces tú no pones a milk o a rice. No, nunca. Siempre quedan normalmente milk o rice. ¿Listo? ¿Me hago entender ahí? Sí, señora, no lo escuché bien, pero ahí entiendo. no. Ahora vamos con la última Señora. regla. Chicos, para los incontables no se pueden usar números antes. ¿Listo? Para los contables sí, si ustedes lo pudieron ver, sí. Para los incontables no. Entonces, Profe, los contables son los que se pueden poner la S, ¿cierto? dime. Los contables son los que se pueden poner la S y los incontables son las que no se pueden poner la S. Muy bien, sí señora. Claro, porque tú no dices los arroces. No puedes decirlo. En cambio, si tú quieres decir yo tengo 2 computadores, ahí sí. Pero para los incontables no, ¿listo? Entonces, igual acá no se pueden usar números antes del incontable, ¿listo? Y aquí van a encontrar en esta parte ciertos sustantivos que son incontables. Entonces, tenemos bread. ¿Qué es bread? Pan. Pan, ¿cierto? Pan. Tú dices, tengo 2 tajadas de pan, tengo 2 pedazos de pan, pero tú no puedes decir, tengo 2 panes. No, ¿listo? La fruta, el jugo, la carne, el arroz, el cereal. Busca el significado de los siguientes sustantivos y ubícalos en sus respectivas casillas. Entonces, tienen uno, ¿cuántos sustantivos tienen ahí? ¿Quién los cuenta? 3, 4. Están en negrilla. 12 sustantivos. 12, 14. ¿Dónde se está haciendo? S. 14. 14. 14. Tenemos, silencio por favor, chicos. Tenemos card, information, look, glasses, lettuce, spaghetti, children, rice, feed, sugar, miss, ice, people, and grass. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a buscar el significado de esas palabras en español. ¿Listo? Y de acuerdo a la explicación, van a hacer este cuadrito de incontable y contable y las van a poner en cada cuadrito. ¿Listo? Por ejemplo, la primera es car, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces, señora. ¿los carros son contables o incontables? Contables. Contables. ¿Ustedes lo Contables. acá? Contables, profe, son contables. Contables, profe. Eso es lo único que ustedes harían. ¿Listo? Y ya. Lo ubican en la casilla donde tiene que ir. ¿Listo? Sí, señora. Y buscan el significado. Sí, señora. Si quieren hacer el dibujo, lo pueden hacer. ¿Listo? No hay problema.
¿Alguien no entendió la tarea? ¿Alguien no entendió la tarea? No, señora. Listo, mis niños. Señora. Esto es todo por hoy, así terminamos. Esta tareita yo vuelvo y se las reviso. Entonces ustedes eso lo hacen en su cuaderno y en la próxima clase me lo muestran por cámara, ¿listo? Sí, señora. Profe, una pregunta. Chao, Dime. Mayra. Profe, la tarea usted no la va a dejar copiar ahí o usted no la envía por algún sitio? No, la gracia es que ustedes ya hubieran copiado la tarea y hacen el cuadrito a mano. O sea, esto se resuelve en el cuaderno. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces así terminamos por hoy. La tareita se la reviso la siguiente clase, entonces por favor muy juiciosos, cuídense mucho. Me alegró mucho verlos Señora. y verlos bien, saludables, ¿listo? Entonces cuídense Profe. mucho y ya les envío, ahorita les envío el link profe. de la mañana, ¿listo? Bueno, profe. Chao, se cuidan. Chao, profe. Chao, profe. Entonces, bye bye, bye bye. Chao, profe. Chao, profe. Bye, bye. Acabe la reunión. Esperemos a que acabe la reunión. Me alegró mucho. Pero yo no voy a participar. Estoy en clase todavía.